antes de que juzgues mi anécdota. Lo entiendo. Sé que por el título tan exagerado o extraño estarás pensando en una historia de fantasía o producto de una mente sugestionada al horror y a las cosas de este tipo. Lo entiendo. Y he de comprender totalmente el escepticismo de las personas que vayan a escuchar esto. Hace mucho tiempo me daba tanta pena contar todo que mejor me lo guardaba y aún siempre tuve la misma reacción, burlas y miradas incrédulas, así que ahora ya no me importa. Ya únicamente quiero que mucha más gente lo sepa. No lo sé, como una especie de memoria a esa época tan fea que pasamos en mi familia. Y que afortunadamente, gracias a Dios, fuimos superando. Actualmente tengo 24 años, pero todo sucedió cuando tenía 15 años. Apenas se podría decir que era un adolescente. Tenía más cara y cuerpo de niño que otra cosa, e incluso seguía tan inmaduro que no había tanta diferencia. Quizás por todo eso me seguí llevando muy bien con mi hermano menor, de 8 años en ese entonces. Era raro que nos peleábamos y quizás solamente cuando tocaba ver quién iba a jugar Resident Evil 4 en el Play 2, pero un poco más. He de decir que mi familia es totalmente normal. Si bien algunos familiares de mi mamá eran muy religiosos, nosotros no lo éramos tanto. Creíamos en Dios y de vez en cuando íbamos a la iglesia, pero muy poco. Nunca fuimos muy cercanos a la fe, al menos no hasta ese momento. Luego de esa época, fuimos más creyentes, es cierto, pero quizás no por las razones correctas. Mi hermano desde pequeño siempre decía tener amigos imaginarios, al menos así lo catalogábamos. Nos contaba que alrededor de 3 personas lo visitaban en las noches y le hablaban. Nunca nos contó nada malo sobre eso o notábamos miedo en él. Más bien él se notaba curioso y alegre, por lo que no le dimos demasiada importancia. A veces lo escuchábamos hablar solo en el cuarto, o incluso reírse en las noches antes de irse a dormir. Mi mamá solo pasaba por el cuarto diciéndole que dejara de jugar, que ya era tarde, para luego seguir escuchando su risa, como si estuviera platicando con sus amigos del colegio. Hubo un domingo, uno de los pocos en que íbamos todos a misa. Más bien fue un poco a la fuerza, por así decirlo. Mi abuela había pagado una intención para esa misa, en el aniversario de fallecido de mi abuelo, por lo que al invitar a toda la familia nos sentimos en la obligación de ir. Y sí, también de cierta manera puedo recordar al abuelo. Todo transcurrió con normalidad ese día, durante el desayuno en casa de una tía que tuvimos al finalizar la misa. Sin embargo, hubo un momento en que pasó algo. Lo único extraño era que mi hermano nos contó con un rostro algo preocupado algo que vio en la misa, algo que vio en la iglesia. El abuelo estaba en la misa, yo lo vi, estaba allí cerca de la capilla de la Virgen de Guadalupe. Mi mamá, mi papá y yo nos quedamos fríos. Nos vimos las caras asombrados. ¿Cómo era eso posible? Lo comentamos en voz baja a una de las tías, quien casi de inmediato pensó en lo obvio, al menos lo más obvio para un creyente. Creo que el niño vio al abuelo. Lo vio en su aniversario justamente, dijo ella. Toda la familia comentó el suceso en ese día. Se notaba la alegría de todos al saber del abuelo, a quien queríamos mucho. Pero, a la vez, un tanto de miedo al estar tan cerca de un suceso de ese tipo, un suceso paranormal quizás, como esos que tanto escuchamos aquí y allá, pero yo sé, es distinto cuando te sucede de cerca. Sin embargo, mis papás y yo estábamos bastante asustados. Había un detalle más que describió mi hermano,
Ya cuando llegamos a la casa, dijo que vio al abuelo allá a lo lejos en la iglesia, pero que no estaba solo, sino acompañado de sus mejores amigos, de esos amigos imaginarios. De nuevo, lo más obvio para algún creyente es pensar en que esos amigos realmente eran ángeles o seres buenos, algo por el estilo. Pero la forma en que lo decía mi hermano, muy preocupado, era difícil en no pensar en algo más, algo malo. Y lamentablemente, esa misma noche, nos íbamos a dar cuenta que estaba tan lejos de ser una visión de paz o de bendición. Verás, desde unas semanas atrás, mi hermano ya no nos había mencionado a sus amigos, ya no nos comentaba lo que le decían o lo que hacían juntos. Aunque yo notaba que él como que quería decirnos algo, pero no se atrevía. Aquella noche, no lo sé, como si el pobre pudiera prever lo que estaba por ocurrir, se acercó a mí muy calladito, sin que oyeran mis papás. Llegó a mi cuarto y me dijo: «Hey, ¿te puedo contar algo?» Sí, dime, ¿qué pasó? ¿Prometes no decirle a mis papás? ¿Qué hiciste? ¿Qué quebraste ahora? Le dije, burlándome un poco. No es eso, es que... Bueno, ¿te acuerdas de mis amigos? Le dije que sí. Bueno, ellos me han dicho cosas feas. Me han estado molestando en estos días. Ya un poco asustado, le pregunté a qué se refería. Bueno, es que me dicen cosas feas, me muestran cosas feas. Dijeron algo muy malo del abuelito. Dijeron que está sufriendo y que le iban a hacer algo malo. Muy asustado y confundido, solamente atiné a preguntarle: ¿qué pasó? ¿Qué le están haciendo entonces? Se notaba que no quería decírmelo, como si le diera pena o le doliera recordarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te enseñan? ¿Cómo así? ¿De qué hablas? Él, con una voz que se notaba que quería llorar, me dijo: es en la noche. En la noche veo personas allí en mi cuarto, personas que lloran. Veo personas que se acercan a mi cama y que están llorando. Están llorando en un lugar muy feo. En ese momento, mi mamá llegó al cuarto y mi hermano se asustó. Solo se marchó a su cuarto, pero pude notar sus ojos llorosos. Pero al parecer mi mamá no. No sabía qué pensar. No sabía qué decir o qué hacer. ¿Qué diablos era todo eso? Todo eso que me dijo. ¿Lo habrá visto en una película? ¿Será que por lo del aniversario del abuelo se estuvo sugestionando en esos días? No lo sé. Ahora que lo pienso, era improbable, ya que lo de la misa lo supo un día antes, cuando mi mamá nos dijo a todos de levantarnos temprano. Él no sabía de eso antes de ese día. Hasta el día de hoy me sigo arrepintiendo no haber ido con él, no haberlo acompañado a su cuarto y, no sé, preguntarle más, apoyarlo. Seguía demasiado confundido. Estábamos hablando de un niño de 8 años. Todo lo que decía era muy extraño para su edad. Pero nada impidió que todo sucediera esa noche. Casi a medianoche, todos en la casa nos despertamos por los gritos de mi hermano. Estaba llorando y gritando sin parar. Fui yo quien entró a su cuarto de primero, solo para toparme con una visión espantosa. Una especie de ser pequeño, de duende o una cosa, se encontraba colgando de la lámpara del techo. Era casi
negro totalmente, era muy pequeño, casi como del tamaño de un niño de 3 años apenas. Mientras que otro igual a él, estaba sobre mi hermano en la cama. Al abrir la puerta y verme, salieron corriendo arrastrándose como insectos debajo de la cama. Mi hermano no dejaba de gritar y llorar. Gritaba de dolor, pero sobre todo de miedo. El caos que hubo en la casa hizo que incluso llegara un vecino. No vimos nada debajo de la cama y desde luego fue difícil que mis papás nos creyeran. No lograron ver nada. Al menos no hasta que vimos unas marcas enormes y muy profundas en el cuerpo de mi hermano, en el estómago y en los brazos. Parecían más bien como quemaduras con la forma de una mano, o más bien de varias manos. No sé cómo seguir explicando eso. Creo que podrán imaginarse el caos que hubo en las siguientes horas. Es un tanto borroso. Quizás más adelante les comparta más sobre esto, porque no quedó allí. No quedó allí. Pasaron varios meses en los que cosas similares le ocurrieron a todos, pero especialmente a mi hermano, quien sufría de esas pesadillas todas las noches. Mis tías, las más religiosas, al enterarse de esto, dijeron algo extraño. Dijeron que se trataba del más allá, de una especie de infierno capturado en las pesadillas de un pobre niño. No sé si eso fue así. Yo solo sé que el abuelo fue bueno y que lo que sea que miraba a mi hermano son solamente cosas para molestarlo. Pero, de alguna manera, estoy casi seguro que eso que él vio durante ese tiempo, esos amigos, quizás sí vengan del mismo infierno. Hasta aquí lo dejo por ahora. Hay mucho más para contar, pero quería empezar con esto. Gracias por leer mi correo y por favor, deseo permanecer en anónimo. A pesar de haber pasado hace varios años, los recuerdos de esa época siguen muy, muy presentes. Buenas noches y saludos hacia ti.